¿Usted sabe qué son los lípidos? Lípidos. Sí, nada más es que son grasas. ¿Sabe para qué sirven los lípidos? Ah, no. ¿Usted ha escuchado o sabe de qué tipo de lípidos existen? No, ¿a poco hay tipos? Sí. Por ejemplo, uno de los tipos sería el colesterol. ¿Usted sabe algo sobre el colesterol? Sí, que obstruye las venas. ¿Algo más que sepa sobre él? Mm, pues sí que se encuentra en algunos alimentos. ¿Algún beneficio que usted le encuentre al colesterol? No, no creo que no. El colesterol es un precursor de la vitamina D, de ácidos biliares y de hormonas esteroides. Es importante porque la vitamina D nos ayuda para el crecimiento de los huesos. ¿Has escuchado también sobre los esteroides? Sí. ¿Sabe qué son? Ayuda a incrementar la masa muscular. Ok. Bueno, uno de los esteroides también es la prostaglandina. ¿Ha usted escuchado algo sobre él? No. Esta prostaglandina la encontramos en fluidos corporales, como son los fluidos menstruales y los seminales. Nos ayuda como para mediar la respuesta antiinflamatoria, la producción de dolor y fiebre, la regulación de la presión sanguínea y regula también el ciclo de sueño y vigilia. ¿Usted cree que es importante saber más sobre Sí, este no. lípido? ¿Por qué? Pues sí, porque tienen beneficios y la mayoría piensa que son cosas malas, ¿no? Al finalizar esta entrevista, para finalizar esta entrevista, ¿usted cree que los lípidos son malos o son buenos? Pues tienen las dos cosas, ¿no? Yo creo que son malos, pero en exceso. Son buenos porque los encontramos, si no, no existiría como tal. En efecto, los lípidos son malos siempre y cuando nosotros llevamos una vida sedentaria y no lleguemos a hacer que se puedan este, hidrolizar y nosotros podamos utilizarlos en el cuerpo. Solo se pueden hidrolizar mediante medios orgánicos que los producimos nosotros en el organismo y por eso los podemos ser utilizables. Si nosotros tenemos una vida sedentaria, estos lípidos se van acumulando y en efecto, como usted decía, sobre el, sobre el colesterol, que ese nos va a tapar las venas y nosotros llevamos una vida sedentaria. Entonces, lo recomendable es llevar una vida activa con ejercicio o simplemente con que caminemos. Y es muy importante tener una buena dieta balanceada en los lípidos, ya que eso es nuestra primera fuente de energía para, para cuando nosotros no tenemos para comer, ahí la tomamos. Tiene otras funciones como forman parte de las membranas celulares y regulan actividades celulares y los tejidos. Después de toda esta información, ¿usted estaría interesado en conocer más sobre los lípidos? Sí, Muchísimas gracias. Son otra de las cuatro macromoléculas que están en el cuerpo. Son de las macromoléculas más pesadas que existen dentro del organismo. Y estas están compuestos por pequeñas partes unidas que se llaman ácidos grasos, que son muy comunes en todos los organismos, los ácidos grasos, y cumplen una gran variedad de funciones. Esos son los lípidos, son un conjunto de ácidos grasos unidos. ¿En dónde se encuentran los lípidos? En todos lados, los lípidos sí son, bueno, los lípidos no en todos lados, ¿verdad? Pero en todo ser vivo necesita forzosamente de lípidos. Los lípidos cumplen al menos tres funciones importantes. La función de estructura, por ejemplo, todo el mundo conoce el colesterol, ¿no? El colesterol es un lípido y le da estructura, que todo el mundo dice es muy malo tener el índice de colesterol alto, mientras más bajo el colesterol, no es cierto. El colesterol tiene que estar en un índice medio, porque es el que da solidez y rigidez a la capa celular, a la frontera celular. Entonces, esa es una de las funciones de estructura. Otra es de almacenamiento de energía. Cada molécula de lípidos te da el doble de energía que una de proteína y el doble que una de azúcar, te da 9 kilocalorías, cada una de las moléculas. Entonces, es una molécula de almacenaje de energía, contiene muchísima energía. Eso se debe esencialmente por su estructura. Por ahí tienen dobles enlaces carbón, triple enlace carbón, se llaman, por eso son ácidos poliinsaturados o saturados o insaturados, y así los van clasificando. Pero esos enlaces contienen mucha energía y ahí es donde se
como, y esa casi nadie la conoce, es como señalizadores de reacciones metabólicas. Entonces el lípido lo que te permite es, por ejemplo, disparar las reacciones de inflamación. Cuando te pegas, se te inflama, pero ¿por qué sucede? Porque liberas un lípido, y el lípido hace una señalización de que ahí se tiene que inflamar. Entonces, los lípidos los tenemos que encontrar en todos los organismos, en todos los organismos tienen lípidos. Y si tú quisieras, por ejemplo, también consumir lípidos, ya lo habíamos comentado en otra entrevista, en semillas es muy fácil encontrar lípidos, los vas a encontrar en grasas animales, vas a encontrar obviamente en manteca, en aceite, vas a encontrar en aceites esenciales, en cualquier tipo de aceite son lípidos. Entonces todos los aceites que puedas encontrar tienen ácidos grasos de diferentes tipos, ¿no? Ácido palmítico, ácido butírico, hay muchísimos ácidos grasos. Entonces ahí puedes encontrar los lípidos. Creo que sería todo. Bueno, los lípidos básicamente son macromoléculas, al igual que las proteínas, al igual que los ácidos nucleicos. Son macromoléculas que encontramos principalmente en las membranas biológicas. Los lípidos, cuando se agrupan en forma delicada, en forma, digamos, al unir la región hidrofílica, la región hidrofóbica, forman bicapas que en su conjunto van a formar membranas biológicas. Las podemos encontrar tanto en membranas nucleares como en la membrana celular. También los lípidos forman tejidos, a los cuales llamamos tejido adiposo, y en estos tejidos básicamente lo que encontramos es un almacén de energía, el cual estará disponible cuando los niveles de glucosa bajan en el organismo. Entonces, digamos que es lo que normalmente se acumula alrededor de la zona visceral o alrededor de brazos y piernas. Cuando las cantidades de glucosa o de azúcar bajan en el organismo, lo que ocurre es que el cuerpo acude a los lípidos y extrae de ellos energía al momento de quemarlos, es decir, al momento de quemar calorías. Los lípidos pueden llegar a ser, en su enfoque biológico, ¿cómo podrían satisfacernos a los seres vivos los lípidos? Bueno, definitivamente al ser una almacén de energía es muy necesario consumirlos, ¿no? Solamente que debemos hacerlo con moderación, de manera regulada. Cualquier cosa que contenga grasa, ya sea de origen animal o de origen vegetal, va a contener lípidos. Entonces, si nosotros consumimos una cantidad excesiva de lípidos, ese almacén de energía no se va a utilizar. Y lo que va a ocurrir es que se va a almacenar, nos va a hacer subir de peso, y nos va a traer otros problemas, porque al subir de peso aumentamos el tejido corporal y entonces aumentamos la ruta que tiene que seguir la sangre. Lo que ocurre es que hay una baja o una alta en la presión sanguínea y eso nos puede crear enfermedades. Por lo tanto, siempre hay que consumirlos con moderación. Bueno, también como hay cosas buenas, también debe haber su contraparte, ¿no? ¿Y cuáles serían, aparte de la parte de un crecimiento bueno sobre el peso, cuáles serían otras desventajas? Bueno, cuando nosotros tenemos una acumulación de lípidos alrededor del hígado, ocurre una patología llamada hígado grasa, lo cual va afectando el funcionamiento hepático, puede, digamos, derivar en una cirrosis hepática o en un mal funcionamiento, ¿no? También la acumulación de lípidos en exceso puede derivar en que haya una falla renal, es decir, que los riñones colapsen, o bien que las arterias que alimentan de sangre al corazón se vayan tapando poco a poco, ocurriendo algo llamado arteriosclerosis, lo cual puede derivar en un infarto al miocardio, es decir, el músculo cardíaco. Por última pregunta, ¿cuál ha sido como los mitos urbanos que comúnmente la sociedad sabe de los lípidos o crea de los lípidos? Bueno, normalmente hay una desinformación, ¿no? Se nos dice que hay más cantidad de grasa, por ejemplo, en la comida animal, cuando muchas veces la grasa vegetal que encontramos en los alimentos empacados es mucho más dañina, porque hay lípidos que son de fácil digestión y lípidos que son de difícil digestión. Entonces hay que estar informados al respecto. Para eso existen, múltiple cantidad de material bibliográfico, incluso en internet también lo podemos revisar y consultarlo de manera regular, de manera periódica con nuestro médico. Entonces, definitivamente comer balanceado, los productos de origen animal en poca cantidad no son muy necesarios para la vida humana, y aumentar la cantidad de fibras que nos ayudan a digerir la grasa animal.
Muchas gracias, sería todo por hoy. Gracias a ustedes. Son un conjunto de moléculas orgánicas. Tienen como característica principal el ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, como la benzina, el benceno y el cloroformo. Los lípidos cumplen funciones diversas. En estas se encuentra la reserva energética, como los triglicéridos, la estructural, como los fosfolípidos en las bicapas, y la reguladora, como las hormonas. Algunas de sus características es que están formadas por cadenas alifáticas, en general lineales, pero algunas tienen anillos, que son los aromáticos. Su clasificación bioquímica puede ser que usualmente se divide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, que son lípidos saponificables, o no los posean, los lípidos insaponificables. En los lípidos saponificables encontramos los simples y los complejos. Los simples son aquellos que se fácil hidrolizan. Son lípidos complejos con ésteres de ácidos carboxílicos de carga larga denominado ácidos grasos. Los dos principales grupos son las ceras y los glicéridos. Las ceras son ésteres de alcoholes de cadenas largas y los glicéridos son ésteres de glicerina. En los complejos son lípidos que también se les llaman lípidos de membrana, pues son principales moléculas que forman las membranas celulares. En los lípidos saponificables son los que no se hidrolizan fácilmente en disoluciones acuosas, ácidas o básicas. Se consideran tres importantes grupos, lo que son esteroides, prostaglandinas y los terpenos. Los esteroides son moléculas policíclicas complejas que se encuentran en todas las plantas y animales. Estos esteroides incluyen una gran variedad de compuestos, lo que son las hormonas, las emulsionantes y muchos componentes de las membranas. La prostaglandina son diversos ácidos grasos que son reguladores bioquímicos, incluso más potentes que los esteroides. Juegan un papel importante, ya que regulan diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta de inflamación alérgica, la actividad del aparato digestivo y el comienzo del esfuerzo físico. Otro, que son los terpenos, suelen aislar de los aceites esenciales de las plantas, que son los aceites aromáticos. Los terpenos se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono. A un terpeno con 10 átomos de carbono se le llama monoterpeno. A los que tienen 20 carbonos se llama diterpeno y así sucesivamente.